y vamos a leer del 1 al 16. Les recuerdo que semana tras semana nosotros llevamos una predicación expositiva y nuestro deber como predicadores es someternos a la escritura, al pasaje que nos toca predicar. Seguimos un orden, estamos en el Evangelio de Marcos, con Dios adelante podamos culminar este año. No predicamos lo que queremos predicar de acuerdo a lo que está pasando en la iglesia, predicamos lo que nos toca predicar, una predicación expositiva con sus contextos respectivos para poder tener un mayor entendimiento de la escritura, de lo que el Señor nos quiere hablar, con aplicaciones para nuestro diario vivir, cómo esto aplica en nuestras vidas, cómo esta enseñanza nos va a ayudar a ser mejores seres humanos, mejores cristianos. Ese es el propósito del mensaje del sermón, sin apartarnos de la historia, sin apartarnos de lo que sucedía en aquel momento que nos relatan los evangelistas. Marcos 10, capítulo 1 al 16. La palabra de Dios, la leemos. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Bendita es la palabra de Dios. Amén. El título para el mensaje de esta mañana, el pecado nos separa y Cristo nos une. El pecado nos separa y Cristo nos une. Acabamos de leer estos pasajes, una predicación sobre divorcio, sobre matrimonio, sobre los niños. Temas a veces muy controversiales. Y es muy importante que al predicar estos textos nosotros nos mantengamos firmes en el texto, lo que el Señor nos habla, cómo Él interpreta estos pasajes. Sabemos que Dios aborrece el divorcio, sí, lo dice su palabra, lo dijo el profeta Malaquías. Pero el mundo promueve los divorcios. Podemos darnos cuenta que hay una tasa muy elevada durante la pandemia. A medida que las parejas convivieron mayor tiempo por causas de esta pandemia, pues aumentaron las posibilidades de separarse. Causa de una combinación de estrés, de desempleo, tensión financiera, muerte de personas cercanas, seres queridos. Como flores en primavera, surgen, brotan las razones para divorciarse.
Una institución dedicada a trámites legales informó que la cantidad de estadounidenses que actualmente buscan divorciarse es mucho más alta, 34% más que el año anterior. Detroit es la urbe que más divorcios registra, con una tasa de 44%. Es decir, que de 100 parejas que se casan, casi la mitad se divorcian. Otra de las razones, entre muchísimas más, algo que llamó mi atención, fue la convivencia prematrimonial. Una de las causas. ¿Por qué razón? Porque los que viven juntos antes del matrimonio, ellos tienden a desarrollar posturas más comprensivas sobre el divorcio, y esto dificulta el desarrollo, dificulta la construcción de un compromiso mutuo y resta el valor de la imagen del matrimonio y de su permanencia. Recordemos, el pecado separa, Cristo nos une. El primer punto en este sermón, el divorcio y la ley. ¿Qué pensaron los fariseos sobre esto? Conocían muy bien la ley, pero ¿cuál era su pensamiento? Vamos a dar comienzo. Vemos que Jesús retoma su viaje hacia lo que va a ser su destino final, hacia Jerusalén. Para ello, él se dirige a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, dice el versículo 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Este versículo inicial de este pasaje nos muestra la paciente perseverancia de nuestro Señor Jesucristo como un maestro, a pesar de que Él conocía muy bien las intenciones de todos los hombres. Él conoce las intenciones de los corazones, de todos, no solamente de ellos. Marco hace un relato y nos muestra un contraste entre dos grupos. Primero, una multitud receptiva de Jesús y unos fariseos, dos grupos que buscaban tentarle, que siempre buscaban la manera de hacerle caer, en muestra del rechazo que tenían hacia Jesús y hacia su ministerio. Versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Esta pregunta, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Preguntas que lo hacían con mucha frecuencia. Cada que tenían la oportunidad, hacían preguntas buscando a Jesús que cayera en alguna forma. Pero es evidente que ellos conocían la ley y que la ley lo permitía. Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Estaba muy claro y ellos conocían la ley. Y al parecer en esta instancia los divorcios eran muy comunes entre los israelitas, quienes con toda probabilidad ellos estaban familiarizados con las costumbres de los egipcios. Y es muy importante para nosotros entender la narración en el contexto histórico. Es muy importante. Podemos ver que tanto historiadores como comentaristas hacen mención de que existían dos escuelas rabínicas en este entonces, y estas escuelas estaban en una disputa por las interpretaciones legítimas de varios asuntos, de muchos. Había primero la escuela de Hillel, un intérprete que era más benévolo, era comprensivo, y había otro que se llamaba Shammai, que tenía un pensamiento conservador, era también un erudito judío y más fuerte y más severo. Un liberal y un conservador. Ahora, la pregunta de estos fariseos no era una pregunta sincera. Ellos intentaban desacreditar a Jesús con la respuesta que él diera.
Esta pregunta sobre el divorcio tenía una razón. Ellos no estaban de acuerdo con la interpretación de esta palabra en Deuteronomio, de la palabra que nos da en el capítulo 24, versículo 1, que lo acabamos de llegar. Los que eran seguidores de Shammai, de este rabí, decían que la única razón para el divorcio era el adulterio, el conservador. Ahora, los que seguían al rabí Hillel decían que todo lo que era a la esposa, todo lo que en la esposa disgustase a su marido, era un fundamento para el divorcio. Cualquier cosa que le moleste, y es verdad, y muchos lo hablan porque esto es parte de la historia, está registrado, que si la mujer quemaba la comida, era suficiente causa para divorciarse. Cualquier cosa registrada. Ahora, el deseo de ellos era ver en qué lado está Jesús, de qué parte. Recordemos que eran escuelas con muchísima influencia, a tal punto que los judíos llegaron a comparar a uno de ellos con Moisés. Había mucha influencia y ellos querían saber, bueno, de qué parte es la que está Jesús, a favor de cuál de ellos, para poder criticarlo de una manera pública. También es probable que ellos buscaban una sublevación de Jesús, al igual como sucedió con Juan el Bautista, quien confrontó a Herodes y lo mandó a matar. Esta muerte de Juan el Bautista estaba todavía fresca en la mente del pueblo. Posiblemente ellos buscaban lo mismo para que lo mataran a Jesús de la misma forma. Pero esto no iba a suceder así. Recuerden que era el territorio donde Herodes Antipas estaba amando, estaba en control. Nada de esto sucedió, nada de lo que ellos esperaban. Vemos dos grupos y algo que nos lleva a reflexionar aquí, cuando nosotros vemos un grupo liberal completamente, otro grupo conservador, pero Jesús no está en ninguno de ellos, a favor de ninguno de ellos. Y es importante para nosotros mirar a nuestro alrededor, para poder analizar y meditar y no dejarnos llevar de lo que piensan los conservadores o los liberales. Cuando hay situaciones de divorcio, cuando hay problemas matrimoniales, no centrarse en un grupo, pero centrarse en lo que la palabra dice. Esto nos lleva al segundo punto, el divorcio y su causa. Vemos lo que está sucediendo con los fariseos, vemos lo que ellos están tratando, pero ¿cuál es la reacción de Jesús? Jesús apela a la figura de Moisés, que es respetada en medio del judaísmo. Él sabe cómo piensan ellos, para responderles a estos fariseos. Y lo hace con otra pregunta, lo cual era muy habitual en el estilo judío. Pregunta al Señor, ¿qué les ordenó Moisés? El versículo 4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Esta palabra repudiarla, su significado es despedirla, echarla de la casa, repudiarla. Ahora, al no darles del Señor la importancia que ellos estaban buscando, lo que ellos anhelaban con respecto a la interpretación de la ley, ¿para qué? Para poder acusarlo. Esto se ve como un conflicto, aparentemente un conflicto entre el mandamiento mosaico, lo que dice Moisés, lo que dice la ley, y entre el propósito divino, lo que piensa Jesús. Pero en realidad no existe nada de esto. Lo que Jesús está solicitando es que se plantee este tema desde otra perspectiva. Jesús quiere verlo desde la raíz. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué de esta reglamentación mosaica? Jesús hace mención aquí a la dureza del corazón como la razón por la cual Moisés permitió el divorcio. Aquí lo que él hace es muestra una continuidad de la rebeldía del pueblo de Israel desde Moisés hasta estos momentos con los fariseos, que lo estaban cuestionando al Señor, a pesar de que ellos conocían la ley,
la desobediencia a los mandatos de Dios era la misma. En aquel tiempo con Moisés, en este momento Jesús con los fariseos, la misma. Jesús les está indicando a ellos que esto era una tolerancia, era una flexibilidad, no era una aprobación. El divorcio no era lo ideal por Dios, nunca fue santificado, sino que fue tolerado debido a la dureza del corazón de los hombres. Ahora, para poder entender este punto de vista de Jesús, es necesario comprender, entender el significado de esta palabra de adulterio, una palabra que en el griego significa porneia. Su significado es inmoralidad sexual. De esta forma vemos que Jesús no estaba apoyando a la escuela de Hillel, tampoco estaba apoyando a la escuela de Shammai, que limitaba el divorcio solamente al adulterio. Pero esta palabra, porneia, implica cualquier tipo de inmoralidad. No está ni en el bando A ni en el bando B. Cualquier tipo de inmoralidad. Homosexualismo, incesto, orgías, bestialismo o cualquier desvío o aberración sexual que rompe con el pacto de ser una sola carne con su cónyuge. Dios no ordena el divorcio, puso limitaciones. Es muy importante notar pues que el divorcio no era la voluntad de Dios, ni lo es. Esa no es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la misma. Ayer, hoy y por siempre. Cristo es el mismo. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Nos dice, por los siglos, nos dice el libro de Hebreos. Pero Marcos nos va a aclarar más adelante. Y es necesario preguntarnos, antes de entrar al siguiente punto, preguntarnos en esos momentos de dificultad si es la voluntad de Dios, si es la razón, si es lo que Dios busca en nosotros. ¿Cómo están nuestros corazones? Esa es la pregunta más importante. ¿Cómo estamos? Sabemos lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, pero hoy en día, en este momento, aquí, entre los hermanos, entre las amistades, ¿cómo están los corazones? Un puritano dijo, cuanto más tiempo tardes, el pecado se hará más fuerte. Cuanto más tiempo tardes, el pecado se hará más fuerte y echará raíces. Si no puedes doblar una rama, ¿cómo serás capaz de doblarla cuando se convierta en árbol? Si no puedes arrancar una planta tierna, ¿te parece que podrás arrancar un roble bien robusto? La pregunta es, ¿cómo están nuestros corazones? Cuidado con esas ramitas. Si no la controlas ahora, va a ser muy difícil más tarde. Esto nos lleva al tercer punto, la permanencia del matrimonio. Los corazones tienen que estar puros, limpios. Y el Señor es el único que lo va a poder hacer cada mañana, cada instante. Su gracia es infinita para cada uno de nosotros. Dijo David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué? Porque era un pecador. Porque somos pecadores, porque todos fallamos en un determinado momento. Pero tenemos que recordar que esa gracia es infinita, que esa gracia de Dios está ahí para cada uno de nosotros. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Deberíamos repetir esas palabras nosotros también. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Debemos clamar al Señor que sea Él que llene de sabiduría nuestros corazones. Que el Señor llene de sabiduría nuestros corazones para que podamos cumplir con sus mandamientos.
necesitamos aprender de Él, Maestro. Necesitamos escuchar a Jesús. El Señor, ¿qué hace? Deja a un lado las opiniones del pueblo, deja al lado las opiniones de los fariseos, la ley, y se remonta a una ley superior, la del principio, la de Génesis, para señalar que el plan y el propósito divino era y es que el hombre y la mujer permanezcan unidos en matrimonio por siempre, durante toda su vida. Jesús les recuerda la palabra del Señor, quien lo había establecido ya en Génesis 1:27 y en el 2:24, que no debían ser separados por un decreto humano. En el versículo 5 continuamos. Respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Al principio los lleva a Génesis 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hace referencia a Génesis. El matrimonio, necesitamos ver que es más allá que un contrato, como lo miran muchas personas hoy en día. Es un pacto sagrado, un pacto de una mutua fidelidad, una unión física y una unión espiritual que lo hace realmente especial y hace de ella un misterio divino. Dice Malaquías 2:15 y 16. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? Qué bello. Casados, pareja, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? Esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divórciate de tu esposa. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Esta es una traducción, la Nueva Traducción Viviente, pero es tan clara para que nosotros podamos entender algo que resalta: guarda tu corazón. El Señor odia el divorcio. Guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. La palabra lo acabamos de leer y escuchar. Dios odia el divorcio, odia la traición, pero se deleita en la obediencia, en la fidelidad. ¿Es ese nuestro deseo? Pues pidamos a Dios que sea el mantenernos fieles, el poder ser obedientes a sus mandatos. Dice Hebreos 13:4. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Eclesiastés 4:12. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir la cuerda de 3 hilos. No se rompe fácilmente, más fácil, se nos hace más fácil las batallas juntos que uno solo. Sabemos que en Cristo, si Él es nuestra unión, no va a haber separación. ¿Qué dice en Romanos? ¿Que la muerte nos va a separar? ¿Que la vida nos va a separar? No, ni la vida ni la muerte nos va a separar. No hay nada que nos pueda separar del amor en Cristo. Los pactos de Dios son inquebrantables. Los pactos de Dios. El amor de Dios en Cristo es lo que une a la pareja. Eso es lo que nos une, lo que nos mantiene juntos. Y nada va a poder separar. Doctrinalmente el divorcio no tiene cabida en la vida de un creyente, en la vida de los creyentes. No tiene cabida.
porque constituye la ruptura de un pacto sagrado. Estamos hablando de creyentes. En el versículo 10 continuamos. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, nuevamente los discípulos, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí Jesús muestra la posibilidad de que la mujer también se puede divorciar de su marido. Pero ahora, ¿qué sucede? Que esta no era una opción en la legislación judía en aquel momento, no. Por lo que Jesús puede estar haciendo mención de la ley romana al respecto, que esta ley sí lo permitía. Ahora, es relevante que Jesús trae en igualdad igualdad de condiciones tanto al hombre como a la mujer. Posiblemente el fruto de la referencia que él lo acaba de hacer en Génesis 1:27, en cuyo contexto el hombre y la mujer son creados iguales a la semejanza divina. En cualquier caso, sea el hombre o sea la mujer que se divorcia y se vuelve a casar, está cometiendo adulterio contra su primer cónyuge, es lo que está enfatizando. También está enfatizando la gravedad de la falta que se ha cometido con el divorcio. Pues él está hablando a personas que conocen la ley, que saben, y en el Antiguo Testamento ellos sabían que los adúlteros eran condenados a muerte. Ellos sabían, conocían esto. Y esto, ¿qué sucedía? Que con esto, pues el cónyuge tenía la libertad, quedaba libre para casarse. Le matan al que comete adulterio, pues está libre y ahora se puede casar. Jesús repite a sus discípulos lo que él ya les había dicho a los fariseos. Pero él añade algo nuevo que resulta desconocido tanto para los judíos en general, su audiencia, y también para los fariseos. Y ni siquiera los discípulos habían escuchado lo que el Señor les iba a decir. El Señor les dice que el hombre que se divorcia de su esposa, se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa. Y de la misma manera, la mujer que se divorcia de su marido, se casa con otro hombre, comete también adulterio. En este tiempo, tanto los hombres como las mujeres simplemente no pensaban que al divorciarse estaban haciendo algo malo ni desagradable ante Dios. Pensaban que pues era algo normal, y podemos ver que esa naturaleza humana, esa naturaleza de pecado, caída, no ha cambiado. El divorcio sigue siendo un problema al que tiene que enfrentarse la iglesia en nuestros días. Esta conversación de Jesús con los fariseos, con sus discípulos, destacó algo muy importante, que el plan de Dios para el matrimonio desde el comienzo era mantenerse juntos, la permanencia del matrimonio. Esto es lo que el Señor quiere resaltar, está resaltando en esta conversación. Ahora, el Evangelio de Marcos no dice nada sobre las circunstancias en que puede haber el divorcio, en las circunstancias en que es permisible, pero sí lo relata Mateo. En el capítulo 19, el versículo 8 al 10, leamos. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, aquí está el relato de Mateo, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así, es la condición, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse.
En esto está claro, solamente si es que hay fornicación, pues están permitidos. Lo aclara Mateo, pero esta aclaración no la tenemos en Marcos. Ahora, hay muchas dificultades relacionadas con temas como esto, temas que pueden ser controversiales, como lo dije al comienzo: divorcio o matrimonio nuevo. Las partes liberales, los conservadores, en qué parte, a quién escucha, qué es lo que se hace. Pero nosotros, como vemos en esta historia, en este relato, ¿qué es lo que el Señor piensa? ¿Qué es lo que el Señor está enseñando? ¿Qué es lo que el Señor está hablando a los discípulos? Incluso los discípulos no entendían, no estaban claros, porque también habían escuchado toda esta tradición, habían escuchado a los rabís de aquel entonces, eso estaba arraigado en ellos. Pero ¿qué es lo que el Señor estaba mostrando? ¿Qué es lo que Él estaba hablando? Y les mostró la razón por qué se hizo permisivo, la razón, la dureza de sus corazones. ¿Qué es lo que se refiere a la dureza de los corazones? Pues a la incredulidad, a darle las espaldas a Dios, a la rebeldía del pueblo, a la rebeldía. Cuando se habla de los corazones se han endurecido, estamos hablando de una rebeldía. Estamos hablando de darle las espaldas a Dios, de no creer en lo que Él hace y de hacer y buscar hacer la voluntad propia. Ahora, cuando vemos partes involucradas en divorcios, parece que viven muchas veces bajo una continua incertidumbre e interrogantes por todo esto, en un mundo caído que no busca de Cristo, que se alejan de su presencia, pero que ignoran que hay una esperanza. Y ese es nuestro llamado. A eso Dios nos llama como iglesia, como creyentes, a mostrarles que sí hay una esperanza, que Dios es el Padre de aquellos huérfanos, que Dios es el Padre no solamente de los huérfanos, pero también que sustenta a aquellas viudas, que Él es el que los protege, que sostiene a aquellas parejas que se han divorciado por una u otra razón, que Él es el que los colma de gracia y los perdona, que los limpia, que los puede santificar en el momento que reconozcan su pecado, que puedan ser santificados, que puedan glorificar el nombre del Señor, recordando que Él es el único fiel. Pues sí, estamos llamados a compartir, a impartir gracia, a no señalar ni a mirar quién es culpable y quién ni es culpable. Nuestro llamado no es a juzgar, a criticar. Nuestro llamado es a amar y a dar gracia, gracia a aquellos que están en necesidad. Ahora, luego de un tema, de un divorcio, de matrimonio, de mucha controversia, entra un pasaje con respecto a los niños, del 13 al 16. Le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Luego de una conversación tan ardiente, los discípulos tratan de impedir que los niños se acerquen al Señor. Pero aquí hay una enseñanza tan clara, el amor de Dios hacia esos niños, el amor que Él tiene. ¿Cómo sabemos que Él los amaba? Porque estaban cerca del Señor, porque Él posiblemente les daba el tiempo necesario. Pero los discípulos no les estaban dando la importancia. Ya el Señor los había advertido, ya les había enseñado con referencia a los niños. Tuvo un niño al frente, al lado de Él, a quien lo abrazó y les mostró. Quien recibe, le da la bienvenida a alguien como a un niño me recibe a mí mismo. El Señor ya me ha enseñado esto, pero aquí hay algo ya más profundo en la que dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Pues aquí nos muestra, nos enseña cuál debe ser nuestra actitud, una actitud de ¿qué? Una actitud de humildad,
de reconocer que somos débiles, como los niños que necesitan de una madre, que necesitamos de nuestro Señor, que si no somos, si no actuamos de esa forma, en quebranto, en reconocimiento de una necesidad superior, difícilmente habrá la entrada al reino de los cielos. Con arrogancia nadie va a entrar en el reino de los cielos. Con grandezas las puertas van a estar cerradas. La gente estaba segura del amor de Jesús hacia los niños. Ellos sabían. Ahora nosotros, ¿cómo deberíamos traer a los niños al Señor? Porque pues era literal, ellos traían a los niños a la presencia del Maestro. Nosotros ahora no lo podemos hacer de una forma literal, pero sí podemos llevar a los niños a la iglesia. Podemos traer a los niños, presentarles al Señor las dedicaciones que se hacen. Aquí tuvimos 2, gloria a Dios, ¿no? En la casa, en momentos de oración, hacerles participar, presentarles a Dios. Es una forma como nosotros podemos acercarles a los niños hacia el Señor. Debemos actuar como ellos, que esa no sea en los niños hay el reflejo de esa necesidad, el reflejo de esa necesidad de su madre, nosotros el reflejo de una necesidad de Dios. Las parejas, con mayor razón, las parejas tienen una necesidad de Dios, tienen esa necesidad, debe haber esa hambre, una hambre por estar cerca de su Señor. Porque el matrimonio no es un trato de una conveniencia temporal, no lo es. Es un compromiso nuevamente para toda la vida. Ese es el plan de Dios, ese es el plan. Bienaventurados aquellos quienes perseveran, quienes están en Cristo, quienes tienen al Señor como el centro de esa unión. Bienaventurados aquellos quienes no esperan mucho de sus cónyuges, pero sí del Señor, porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el que tiene el poder para todo. Es bueno recordar como parejas que es una unión, sí, una unión, pero de 2 pecadores con una necesidad urgente de una infinita misericordia de Dios, que necesitan esforzarse mutuamente, que necesitan santificarse constantemente en el Señor. Mientras más santidad haya en la pareja, mientras más santidad haya entre los cónyuges en el matrimonio, más felices serán. Mientras más santidad haya, más felices serán. Alguien dijo: una esposa llena de gracia satisface al buen marido y enmudece al malo. Le repito, esposas, aquellas jóvenes que quieren ser esposas, aquellas que buscan casarse, esposas. Una esposa llena de ¿qué? De joyas, de vestidos, no, de dinero, de trabajo, no, una esposa llena de gracia, satisface al buen marido y enmudece al malo. Si piensas que tu esposo es malo, pues pídele al Señor que te llene de gracia, ¿no? Que el Señor llene de gracia a esas esposas, porque lo va a enmudecer a los maridos. Thomas Brooks dijo: si eres un hombre de santidad, busca más en tu esposa por una porción de gracia que por una porción de oro. ¿Qué buscamos en nuestras esposas? Busca más en tu esposa una porción de gracia que una porción de oro. Procura más la justicia que las riquezas, la piedad sobre el dinero, más sobre su herencia en el cielo que sus posesiones en la tierra, más sobre sus intereses en Cristo, más sobre su nuevo nacimiento que la clase social en donde hubiera nacido, más acerca de su carácter como buena persona que sus bienes terrenales. Amados hermanos, esposos,
Busque esa porción de gracia en ella. Busque ese carácter de Cristo en ella. Eso necesitamos nosotros hacer. Buscar eso en ella. Y recordar que como hombres, ¿cómo debemos amar a nuestras esposas? Efesios, del apóstol Pablo se nos dijo a los Efesios en el capítulo 5, en el versículo 21, cómo Cristo se entregó por ella. Y quiero leer esta porción, 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Quiénes? Unos a otros. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios, esposos, esposas? ¿Grande responsabilidad? Sí, pero su yugo es fácil, su carga es ligera. En Cristo nada es pesado, es un deleite. Amar a nuestras esposas es un deleite, no es una carga. Cuidarla, protegerla, claro que sí. Además de eso, es hacer la voluntad del Padre. Que la mujer se someta al marido. Qué difícil someterse a la mujer. No es una carga someterse cuando el marido está sometido a Cristo. Amén. Cuando está bajo el reino del Señor, cuando está en obediencia a Dios, no hay ningún problema. Es un deleite a la mujer someterse a su esposo. No se trata de un abuso, no. Se malinterpreta y muchos pueden sacar fuera de contexto estos versículos para un abuso espiritual. Pero no, la palabra nos manda a amarnos, y el matrimonio es ese reflejo. Nuestro matrimonio como creyentes tiene que reflejar ese amor, tiene que reflejar a la gente que no conoce. Esa es la iglesia. Nuestro amor tiene que reflejar lo que Cristo ha hecho, cómo nos ama, cómo Él ama a su iglesia, cómo la cuida, cómo la protege. Ese es el deber del esposo: cuidar a su mujer, protegerla a su mujer, amarla sobre todas las cosas, como el Señor lo hizo. Hay dos aplicaciones que quiero compartir con ustedes. Primero, las parejas, los matrimonios. Oren por su matrimonio. Primera aplicación: oren por su matrimonio. Proteja su integridad y fidelidad. Repito, oren por su matrimonio. Proteja su integridad y fidelidad. ¿Qué sucede con la integridad? Con la fidelidad en una pareja. Con la fidelidad a Dios, primero, esta fidelidad va a formar una barrera de protección en esa relación marital. Dan forma a un círculo impenetrable. ¡Qué bello! ¿Sabe cómo? Como aquella espada que estaba en el jardín al este del Edén. Aquella espada encendida que giraba hacia todos los lados para impedir que alguien se acercara al árbol de la vida. Asimismo, la fidelidad, la integridad va a formar ese círculo y va a ser como esa espada que no va a permitir que nada entre en esa relación de tu matrimonio. Que nada, que ni nadie, ningún engaño no va a permitir, por lo que trate de entrar, de romper ese círculo, va a caer, porque hay una espada que está girando ahí, que no lo permite. Cuidemos nuestra integridad, cuidemos nuestra fidelidad. Para ello necesitamos orar. Parejas, oremos.
por nuestros matrimonios. Oremos juntos por nuestros matrimonios. Segundo punto, para aquellas personas que posiblemente se han divorciado o están a punto de divorciarse, un entendimiento de lo que es el arrepentimiento de todo pecado, conlleva al perdón de Dios. Dios perdona y necesitan perdonar. 3 veces necesitan perdonar. No, las veces que sean necesarias, las veces que Dios los mande a perdonar. De esa manera van a poder obtener una paz interna, una paz que no va a ser momentánea. Y van a poder entender que no están solos, que no se han quedado solos, que Dios está siempre a su lado, que tiene la mejor compañía. Por las razones que sean, no están solos, el Señor está a su lado, el Señor es quien los sustenta. Él es el mejor esposo, Él es el mejor proveedor, Él es el único fiel. Hermano, hermana, no hay nadie como nuestro Señor. Él escucha todo, todos tus dolores, todas tus súplicas, Él escucha. Él perdona todos tus pecados, todas tus dolencias, Él lo hace. Él es el que está ahí siempre presente para levantarte. Él te ama. Con todos tus defectos, Él te ama. Con todas tus virtudes, Él ama. Dice su palabra que Él es quien perdona todas sus iniquidades. Todas tus iniquidades, no una, todas. Él sana todas las dolencias. Él rescata las vidas que están en aquellos hoyos. Él te corona de favores y misericordias. Y Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos aquellos que padecen violencia. Es el Señor. No importa cómo lo vean los judíos, cómo interpreten la ley, cómo interpreten el divorcio. Nada de esto tiene relevancia. Estos pasajes nos llevan a poder ver la importancia en el matrimonio, a ver la importancia, a poder entender que hay una misericordia, que hay una gracia especial en el Señor, a que podamos permanecer los que estamos juntos. Bendito Dios, como matrimonio, bendito Dios, que podamos dar gracias cada mañana cuando lo mira su esposo. Que cuarentena, bendito Dios que te tengo 40 días a mi lado. Gloria a Dios. Oh, son 80, amor, que continúe la pandemia, por mí que no se acabe, perdón. No, si mi esposa está al lado, pero no que a los 3 días le diga, no te soporto más, necesitamos separarnos, se acabó. Y han sido causas, y esto es verídico. Que nosotros podamos dar gracias a nuestro Dios. Señor, tengo una esposa, una corona, una bendición, hijos, familia. Ámela con todos sus defectos, cuídela, no busque perfección una mujer, jamás, no busque. En Dios está la perfección. Levantemos nuestros rostros y veamos quién es perfecto. Preocupémonos por ser mejor para nuestro cónyuge. No que ella sea mejor, sino yo parecerme más a Cristo y poder mostrar y reflejarle a Cristo a ella y mostrarle mi amor a ella, como el Señor lo hace cada instante por su iglesia. Que podamos crecer en amor como parejas, que buscamos ayuda. Si alguien está a punto de divorciarse o se divorció, que pueda buscar una ayuda, una consejería bíblica con el pastor, con los ancianos. Clame, pida ayuda, necesito fortaleza, ayúdenme. Somos una familia y estamos aquí no para criticar, estamos aquí para levantarnos. Todos hemos pecado contra Dios, no hay ni uno solo. Todos hemos pecado contra un Dios santo. Y no estamos nuevamente llamados a juzgar, sino a impartir gracia.
Si algo nos vamos a llevar de hoy es a que vamos a hacer esa luz, vamos a hacer esa sal, vamos a impartir gracia a aquel divorciado, aquella divorciada, aquella no pregunte, ¿por qué te divorciaste? Oh, te lo mereces. Oh, tú fuiste la que cometiste el adulterio y por eso estás así. No, Señor, un ratito. Gracias. Levantemos a aquellos caídos. Levantemos a aquellos que están en dolor. Levantemos a aquellos que todavía no han sanado esas heridas profundas que solamente el Señor conozca. El Espíritu de Dios es uno y nos muestra la necesidad y vamos a clamar, interceder por aquellos. Hay personas que han pasado 30, 40 años de divorcio y todavía están con dolor. Todavía sus corazones no han sido sanados. Todavía siguen lastimados. Y no solamente los de ellos, sino de sus hijos. Porque los niños, esos niños a quien Cristo ama, a quien Dios ama, son los más perjudicados en una separación. Son los que más sufren las consecuencias de la caída del pecado. Sí, vivimos en un mundo caído, pero ellos son los que sufren. Ellos son los que van a sentir todo ese dolor. Tengamos misericordia los unos por los otros. Amémonos los unos por los otros. Él limpia toda tu maldad, dice Juan, primera de Juan. Perdona tus pecados y limpia toda la maldad. Él lo hace. Si hay una carga que ha estado por 30 años, 20 años, que Dios pueda limpiar hoy. Que esa carga sea puesta a un lado. Que esa carga se la pueda entregar al Señor y llevar su yugo ligero. Es necesario despojarse de ese peso que muchas veces no le va a poder permitir estar cerca a Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Vamos a orar. Señor, gracias. Dios amado, qué mejor ejemplo que el tuyo, tu iglesia. Cristo Jesús, quien ama a esa iglesia, quien entregó su vida por su novia, por la iglesia. Padre, ayúdanos a los esposos, ayuda a las esposas, ayuda a aquellos que están pensando contraer matrimonio. Señor, ten misericordia de aquellos que están divorciados o se separaron por cualquier razón. Ten misericordia, Señor, de todos. Padre, en esta tarde, Señor, que sea tu amor el que nos cobije, Señor. Que sea tu amor, que sea tu gracia sobre todo, Padre. Que hoy nosotros podamos salir de este lugar llenos de tu gracia, Señor. Que se derrame sobre nosotros, que nos inunde, Señor, es nuestro clamor. Ayúdanos, Cristo Jesús, a amar, Señor, ayúdanos, Señor. Nos postramos ante tu presencia y reconocemos que hemos pecado contra ti, como tu siervo David decía. Contra ti solo he pecado, Señor. Contra ti, Dios. Enséñame, Señor. Dame la sabiduría, Cristo. Que podamos decirle sabiduría en nuestros corazones para cumplir tus mandatos, Padre. Cuánto necesitamos de ti, Señor. Dios Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amar a nuestras esposas. Ayuda a nuestras esposas a que te amen a ti, Señor. Cuando ellas te amen, nos amarán a nosotros. Ayuda a nuestros hijos, Padre, a entender que somos pecadores, Cristo amado. Que tú eres el único santo, que nuestros hijos pongan sus ojos en ti, en el único perfecto. Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por mostrarnos tus palabras. El mundo está lleno de controversias, lleno de pensamientos, pero queremos nosotros alinearnos a tu palabra, a lo que tú piensas, Señor. Solamente en tu palabra, en ella que estemos fundamentados, cimentados en ella. Padre, gracias, te pido que cuides a mis hermanos, que cuides sus matrimonios, que cuides a los que están separados, que cuides a los solteros, Señor, e instruyas en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén.